directo al corazón. Así es que habla Dios, a ti también te hablará. Solo le tienes que escuchar. Bendiciones, que en este día Dios dé un flechazo directo a tu corazón. En el día de ayer pudimos ver en el libro de Mateo capítulo 4 cómo Jesús fue tentado en el desierto por Satanás y cómo éste evadió aquellas tentaciones, cómo no se dejó manipular por éste. Y a partir del verso 12, aquí en el libro de Mateo, en el mismo capítulo 4, nos habla cómo Jesús principia su ministerio. Y cito a partir del verso 12 y dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Y aquí podemos ver cómo Jesús principia su ministerio. Y aunque Jesús ya había sido conocido, ya se había regado la voz de que el Hijo de Dios, de que el Mesías esperado había llegado, y él andaba por estos lugares y su presencia se notaba. Y ya aquellos que iban a ser sus seguidores, sus discípulos, ya habían escuchado sobre él. Y dice que Jesús empezó su ministerio llamando al arrepentimiento, porque el reino de los cielos estaba cerca. Y así es como nuestro amado Señor Jesucristo inicia hablando de que debemos arrepentirnos de corazón, que debemos de cambiar nuestra mentalidad para poder conocer realmente al Dios verdadero. Y dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, vio a Pedro y a Andrés su hermano, y estos ya habían escuchado de él. Y cuando Jesús les dice: síganme que le haré pescadores de hombres, ellos no lo dudaron ni un segundo, porque algo en su corazón, ya ellos habían sido elegidos por Dios desde antes de la creación. Y por eso en sus corazones latió, me imagino, fuertemente en ese momento que escucharon la voz, de Jesús, que les llamó y le dijo: vengan conmigo, dejen todo y yo les haré pescadores de hombre. Aleluya. Y dice la Biblia que ellos dejaron todo inmediatamente y le siguieron. Y entonces
pasando por allí, vio a otros 2 hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, que también eran hermanos. Y dice la palabra que igualmente Jesús les llamó, y ellos inmediatamente dejaron la barca, dejaron a su padre y siguieron al Rey de Reyes. Aleluya. Somos elegidos por el Señor. Y qué hermoso es cuando escuchamos la voz de Dios y le seguimos, cuando escuchamos la voz de Dios y no nos resistimos a ella, sino que inmediatamente aceptamos el llamado de Jesús en nuestras vidas, como lo hicieron aquí los discípulos. Estos 4 primeros fueron aquellos que el Señor había elegido y no titubearon en ningún momento, no lo pensaron, sino que ellos inmediatamente recibieron el llamado del Señor, se activaron, dejaron todo para seguir a Jesús. Y dice que se difundió la fama por toda Siria y que a Jesús le traían todos aquellos que estaban afligidos, enfermos por diferentes enfermedades, que estaban siendo atormentados por demonios, y dice que hasta los lunáticos y los paralíticos, y dice que los sanó. Aleluya. Y que comenzaron muchas personas a seguir a Jesús por esto que él había hecho, y que le comenzaron a seguir de todos lados, de Galilea, Decápolis, Jerusalén, de Judea y hasta del otro lado del Jordán. Bendito Dios. Y la fama de Jesús trasciende hasta nuestros días, hasta nuestros tiempos, porque la historia fue dividida entre antes de Jesús y después de él. Él marcó este mundo, marcó los tiempos, y todo fue diferente después que Jesús pisó esta tierra. Así que estemos atentos a la voz de Dios para cuando Jesús nos llame, aceptemos el llamado sin titubeos, porque cuando Jesús nos llama es porque fuimos elegidos, y en algún momento de nuestras vidas tendremos que hacerle caso a la voz del Todopoderoso. Así que en este día oro, Padre Celestial, para que nosotros escuchemos tu voz, que cuando tú nos llames, nosotros seamos como las ovejas que escuchan la voz de su pastor, porque dice tu palabra que tus ovejas escuchan tu voz y te siguen. Y así lo creemos en tu santo nombre, Jesús. Aquí estamos dispuestos a escucharte siempre. En tu santo nombre. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda ser canal de bendición para tus hermanos y comparte este audio. Amén.